cuando perdí a mi bebé, yo estaba débil. Mi marido dijo que era mi culpa y su madre dijo que estaba celosa de mi cuñada embarazada, luego su familia me sujetó mientras él me pateaba, no podía gritar y me fui sangrando en mitad de la noche. Pero 2 años después, él me vio. La sangre empapó la compresa del hospital en menos de 20 minutos. Me senté en nuestro prístino sofá blanco seccional, el que Brian insistió en que comprara porque saldría bien en las fotos para los invitados, observando cómo las manchas carmesí se extendían por el cuero italiano que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Cada calambre se sentía como si mi cuerpo intentara darse la vuelta, un recordatorio físico de que Emma se había ido. La habíamos llamado Emma Rose, por la abuela de Brian. Le había susurrado ese nombre a mi vientre hinchado durante meses, prometiéndole historias, canciones de cuna y panqueques de los sábados por la mañana con forma de mariposas. Ahora solo era desecho médico en alguna unidad de eliminación de hospital, y yo estaba aquí sentada, sangrando su memoria sobre muebles caros. El desprendimiento de placenta fue catastrófico. La doctora Martínez me lo explicó 6 horas antes, con una voz profesionalmente suave, no había nada que nadie pudiera haber hecho. A veces estas cosas simplemente suceden. Me entregó folletos sobre asesoramiento de duelo y grupos de apoyo, como si las palabras impresas pudieran de alguna manera llenar el agujero en forma de Emma que estaba tallado en mi pecho. Pero Brian no había estado escuchando a la doctora Martínez, había estado caminando por la habitación del hospital como un animal enjaulado, su mandíbula trabajando silenciosamente, preparándose para algo explosivo. Debería haber reconocido las señales, la forma en que sus manos se apretaban y desapretaban, el tic muscular cerca de su ojo izquierdo, la respiración deliberada y lenta que hacía cuando estaba a punto de perder el control. De todos modos, nunca quisiste a este bebé, las palabras atravesaron nuestra sala de estar como metralla. Levanté la vista de la mancha de sangre que crecía, viendo a mi marido transformarse en alguien que no reconocía. Su rostro estaba retorcido de rabia, pero debajo había algo peor, alivio. Como si perder a Emma hubiera resuelto algún problema con el que había estado luchando. Brian, por favor, intenté levantarme, pero los calambres me doblaron. El hospital me había enviado a casa con instrucciones de descansar, dejar que mi cuerpo sanara, tomar el analgésico cada 4 horas. En cambio, me estaba defendiendo contra acusaciones que no tenían sentido. No te atrevas a actuar inocente, su voz se quebró en la última palabra, dividiéndose entre la pena y la furia. Vi cómo te veías cuando Sofía anunció su embarazo, pura envidia. No podía soportar que ella estuviera radiante mientras tú solo. La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla, ¿solo qué? La madre de Brian, Victoria, apareció a nuestra puerta como un demonio invocado. La madre de Brian tenía su propia llave, por supuesto, un límite que había intentado establecer al principio de nuestro matrimonio y que había sido aplastado por la tradición familiar. Debió haber estado escuchando desde el pasillo, esperando su señal para unirse a la actuación. Siempre he estado celosa de Sofía. Victoria, siseó la madre de Brian, acercándose a mí con un propósito depredador. Mira lo que ha hecho ahora. Intenté levantarme de nuevo, necesitando escapar, al baño, a cualquier lugar menos a esta habitación donde el aire se sentía denso de acusaciones. Las manos de Victoria se cerraron sobre mis hombros, presionándome contra el sofá con una fuerza sorprendente para una mujer de 60 años. Sus uñas cuidadas se clavaron en mi bata de hospital, encontrando los puntos sensibles donde 4 agujas habían dejado moretones. Estoy sangrando, susurré, como si este hecho obvio pudiera penetrar su locura compartida. Necesito que asumas la responsabilidad y escupió Victoria. Sofía tiene 8 meses y está radiante. Radiante. Y aquí estás tú, destruyendo lo que Dios te dio porque no podías soportar la felicidad de otra persona. La parte más cruel era la habitación del bebé arriba. Había pasado 3 semanas pintándola de amarillo sol porque queríamos sorprendernos. Neutro en cuanto al género no significaba incoloro. Se lo había dicho a Brian, mostrándole muestras de pintura con nombres como Gloria de la Mañana y Crema de Mantequilla. Había colgado cortinas blancas diminutas con elefantes danzantes y había pasado todo un sábado armando una mesa cambiadora que venía con 47 piezas separadas e instrucciones escritas por alguien que, claramente, odiaba a la humanidad. Los cajones estaban llenos de ropas increíblemente pequeñas, peleles con frases como la princesita de papá y el milagro de mamá. Había comprado 3 paquetes de calcetines de recién nacido porque eran tan pequeños y perfectos, cada par más pequeño que mi pulgar. Había un móvil con notas musicales suaves que reproducían la canción de cuna de Brahms y una mecedora donde había planeado alimentar a Emma en esos silenciosos momentos de las 3 de la madrugada que todas las madres me dijeron que apreciaría a pesar del agotamiento. Brian sabía todo esto. Había ayudado a colgar el móvil, quejándose de las instrucciones de montaje pero sonriendo cuando finalmente funcionó. Me había pillado organizando el cajón de los calcetines una noche y me había besado la frente, diciendo, va a ser muy querida. Pero ahora, viendo su rostro contorsionarse de culpa y rabia, era como si esos momentos se hubieran borrado, como si querer a Emma hubiera sido un engaño elaborado que había mantenido durante 6 meses. Pinté su habitación, dije, mi voz apenas audible. Le compré calcetines. La risa de Brian fue aguda y amarga, arte escénico. Todo. Estabas jugando a las casitas hasta que llegó la realidad y entonces tú. La patada llegó sin previo aviso. Su zapato de vestir, cuero italiano, pulido esa mañana para una reunión con un cliente a la que nunca llegó, conectó con mis costillas justo debajo de mi pecho izquierdo. El impacto me quitó el aire de los pulmones y envió un fuego que se disparó a través de mi núcleo ya dañado. Me encogí instintivamente, con los brazos protectores envolviendo el vacío donde Emma debería haber estado. Brian. El grito salió de mi garganta,
crudo y desesperado, pero él ya estaba metiendo la mano en su maletín, sacando una carpeta de manila con la eficiencia práctica de un hombre que había estado planeando este momento. Los papeles de divorcio se dispersaron por la mesa de café como confeti de gran tamaño, el lenguaje legal nadando ante mi visión borrosa por el dolor. Los hice redactar el mes pasado, dijo, su voz extrañamente calma. Después de ver cómo te veías en las fotos del baby shower de Sofía. Entonces supe qué tipo de persona eras realmente. Los papeles cayeron sobre la sangre que se extendía sobre el cuero blanco, una broma cósmica, mi matrimonio terminando en la misma mancha escarlata que mi embarazo. Sal, su voz estaba fría ahora, seria. Esta noche ni siquiera puedo mirarte. Victoria finalmente me soltó los hombros, retrocediendo como si hubiera completado alguna tarea necesaria. Hay una maleta en el armario del pasillo, dijo últimamente. Llévate solo lo que trajiste. Pero no podía levantarme. Cada movimiento enviaba nuevas oleadas de calambres a través de mi abdomen y el sangrado se había intensificado. La compresa del hospital ya no servía, abrumada por un flujo que se sentía interminable e incorrecto. Necesitaba atención médica. Necesitaba que alguien revisara si esto era normal. Necesitaba analgésicos y ropa limpia. Sal, dije. La voz de Baen había bajado a un susurro, lo que de alguna manera se sentía más amenazante que sus gritos. Logré agarrar mi bolso de la mesita de noche, mis dedos buscando mi teléfono. El número de mis padres era el primero en mis llamadas recientes. Habían estado controlándome cada hora desde que el hospital me dio el alta. Pero cuando intenté marcar, Ryan me arrebató el teléfono. Puedes llamarlos desde otro lugar. El viaje en ascensor hasta el vestíbulo se sintió interminable. Me apoyé contra la pared con espejo, viendo la sangre filtrarse por la parte trasera de mi bata de hospital y sobre la costosa barandilla de latón. Mi reflejo parecía algo de una película de terror, piel pálida, ojos hundidos, manchas carmesí extendiéndose como arte abstracto sobre algodón fino. Marcus, el guardia de seguridad nocturno, estaba leyendo una novela de suspenso detrás de su escritorio de mármol. Levantó la vista cuando el ascensor sonó, y vi cómo cambiaba su rostro al ver mi aspecto. Por un momento, pensé que podría ayudar, que podría preguntar si necesitaba una ambulancia, o un teléfono, o simplemente un lugar para sentarse. En cambio, apartó la vista, pasando deliberadamente una página de su libro con estudiada concentración. Lo entendí. Ryan era el chico de oro de la administración del edificio, el exitoso hombre de negocios que siempre daba buenas propinas en Navidad y nunca se quejaba de las ordenanzas de ruido. Yo solo era la esposa loca que estaba teniendo algún tipo de crisis. Las puertas automáticas susurraron al abrirse, liberándome en la noche de octubre. El frío golpeó como un golpe físico, atravesando la delgada bata de hospital y provocando la aparición de piel de gallina en una piel ya húmeda por el shock. No tenía zapatos. Estaban arriba, junto a nuestra cama, donde me los había quitado al regresar del hospital. La acera de concreto se sentía como hielo contra mis pies. Descalzos. La casa de mis padres estaba a 12 minutos. Caminé 4 cuadras antes de que finalmente se detuviera un taxi. El conductor echó un vistazo a mi condición y sin decir palabra me pasó una manta que olía a cigarrillos. En su desesperación, no hizo preguntas, simplemente condujo por calles vacías mientras sangraba silenciosamente en el asiento trasero. El amanecer estaba rompiendo cuando finalmente me desplomé en el porche delantero de mis padres, mi dedo temblando mientras presionaba el timbre. El sonido resonó en su casa tranquila como una alarma, convocándolos para encontrar a su hija rota y sangrante, todavía con una bata de hospital manchada con la evidencia de todo lo que había perdido en una noche terrible. Las pesadillas se detuvieron un martes de marzo, exactamente 14 meses y 3 días después de esa horrible noche. Me desperté en la habitación de mi infancia, la misma habitación donde me recuperé esas primeras semanas silenciosas y me di cuenta de que había dormido toda la noche sin despertarme una sola vez en sudor frío, con el corazón martillando contra mis costillas como un pájaro atrapado. La doctora Sebastian me había advertido que la curación no era lineal. Algunos días sentirás que estás progresando, dijo durante nuestra primera sesión, su voz cálida pero honesta. Otros días sentirás que estás de vuelta en el punto de partida. Eso es normal. El trauma no sigue un horario. Aquellos 14 meses habían sido una cuidadosa reconstrucción de una persona que había olvidado que existía. Sesiones de terapia 2 veces por semana donde aprendí palabras como gaslighting y abuso emocional, términos clínicos que de alguna manera hacían que el comportamiento de Baen se sintiera menos como mi culpa y más como un patrón en el que había estado atrapada. Asesoramiento de duelo donde finalmente pronuncié el nombre de Emma en voz alta sin que mi voz se rompiera en pedazos. Medicamentos para dormir que ayudaron a calmar la parte de mi cerebro que reproducía una y otra vez las uñas cuidadas de Victoria presionando mis hombros como un disco rayado. Mi madre había convertido mi antigua habitación en un espacio de manualidades hace años, pero silenciosamente sacó todo y volvió a pintar las paredes de un lavanda suave. Para la paz, dijo, aunque ambas sabíamos que era porque ya no podía soportar el color blanco, demasiadas asociaciones con cuero manchado de sangre y habitaciones de hospital estériles. El mercado de agricultores se había convertido en mi ritual de los sábados por la mañana, una suave reintroducción al mundo más allá de las citas de terapia y las reuniones legales. Algo en el caos organizado se sentía manejable, los vendedores gritando precios, los niños riendo, el dulce olor a palomitas de maíz mezclado con hierbas frescas. Era la vida sucediendo a mi alrededor sin exigir mi participación. Estaba alcanzando una bolsa de manzanas cuando mi hombro se tensó, un recordatorio persistente de esa noche cuando Victoria me había sujetado. La bolsa estaba en el estante más alto, justo más allá de mis dedos, y sentí esa familiar punzada de pánico cuando mi cuerpo no podía hacer algo simple. Aquí, déjame ayudarte con eso.
La voz era suave, cuidadosa de no asustar. Un hombre de mi edad, con ojos marrones suaves y dedos manchados de pintura, se estiró para agarrar la bolsa de manzanas. Me la entregó como si fuera algo precioso, no solo 2 libras de fruta. Gracias, logré decir, sorprendida por lo normal que sonaba mi voz. Esas son las mejores, dijo, señalando mis manzanas. Dulces, pero con la acidez justa. Buena elección. Lucas trabajaba con sus manos. Aprendí esto lentamente a lo largo de semanas de encuentros de los sábados por la mañana en puestos de productos adyacentes. Restauraba muebles antiguos, devolviendo la vida a piezas descartadas con paciencia y habilidad. Había algo hermoso en ese concepto, aunque no estaba lista para examinar por qué me atraía tanto. Nunca presionó para más que nuestras breves conversaciones sobre verduras de temporada y patrones climáticos, nunca pidió mi número ni sugirió reunirnos en otro lugar, simplemente existía en mi visión periférica, una presencia constante que hacía que el mercado de agricultores se sintiera más seguro de alguna manera. La invitación a tomar café vino de mí 3 meses después, cuando finalmente reuní el coraje. ¿Te gustaría tomar un café alguna vez? No aquí, me refiero a algún lugar con sillas de verdad. Su sonrisa fue como el sol rompiendo entre las nubes. Me gustaría mucho. Nuestra primera cita para tomar café duró 4 horas. Hablamos sobre libros y sueños de viaje, sobre cómo la luz de la mañana se veía diferente en otoño. Lucas había viajado por el sudeste asiático después de la universidad, enseñando inglés en pequeños pueblos donde los niños perseguían gallinas por calles polvorientas. Le conté sobre mi trabajo como diseñadora gráfica, como si siempre me había encantado crear cosas hermosas a partir de la nada. No preguntó por qué parecía nerviosa cuando el barista dejó caer una taza de cerámica. El choque resonó en la cafetería como un disparo. No comentó cuando elegí el asiento frente a la puerta, necesitando ver a todos los que entraban. Simplemente continuó nuestra conversación sobre su último proyecto de restauración. Un sillón de los años 20 que había encontrado en una venta de artículos de segunda mano. La segunda cita fue en una tranquila cafetería de libros, rodeada de estantes imponentes y el reconfortante olor a páginas antiguas. Lucas me trajo una pequeña suculenta en una maceta pintada a mano. Para tu alféizar, dijo simplemente. Son difíciles de matar, lo que pensé que podría ser un punto a favor. Me reí por primera vez en meses, de verdad me reí, no los sonidos sociales educados que había estado haciendo. La planta estuvo en el alféizar de mi ventana durante semanas, prueba de que algo podía prosperar bajo mi cuidado. En nuestra tercera cita, había comenzado a confiar en los espacios tranquilos entre nosotros. Estábamos caminando por Riverside Park, el mismo parque donde todo se desmoronaría más tarde, aunque aún no lo sabía. Lucas me había estado contando sobre el perro de su infancia, un Golden Retriever llamado Booster, que podía atrapar frisbees como un atleta olímpico. Si alguna vez estás lista para hablar sobre lo que sucedió, te escucharé, dijo de repente, deteniéndose junto a un banco con vista al estanque de patos. Si no, también está bien. Las palabras colgaban en el aire como una ofrenda, sin presión, sin plazos, sin expectativa de que le debía mi trauma a cambio de su amabilidad, solo una puerta abierta por la que podía pasar cuando me sintiera lista. Había un hombre, dije finalmente, mi voz apenas por encima de un susurro. Mi marido. Mi exmarido, ahora. Me hizo daño cuando ya estaba rota que Lucas se sentó en el banco, palmeando el espacio a su lado. Me uní a él, observando a los patos deslizarse sobre el agua como si nada terrible hubiera sucedido en el mundo. Eso no fue tu culpa, dijo en voz baja, y algo dentro de mi pecho que había sido sujetado con demasiada fuerza finalmente comenzó a aflojarse. Nada de eso. 6 meses después, estaba embarazada de nuevo. Las 2 líneas rosadas aparecieron en la prueba como una acusación, y me hundí en el suelo de mi baño, hiperventilando. ¿Qué pasaría si volviera a suceder? ¿Qué pasaría si mi cuerpo estaba roto de maneras que no se podían arreglar? ¿Qué pasaría si amar a este bebé solo condujera a más pérdidas? Lucas me encontró allí 20 minutos después, todavía agarrando el palito de plástico. Se sentó a mi lado en el frío suelo de baldosas, sin hablar, simplemente estando presente mientras gritaba 14 meses de terror cuidadosamente enterrado. Lo resolveremos juntos, susurró contra mi cabello. Pase lo que pase, no está sola. El embarazo fue diferente desde el principio. La doctora Martínez, la misma doctora que me explicó el desprendimiento de placenta en términos clínicos, me monitoreó de cerca, programando ecografías y análisis de sangre adicionales. Todo se ve perfecto, dijo en cada cita, y lentamente, con cautela, comencé a creerle que Lucas le leía a mi vientre todas las noches, libros infantiles y poesía, a veces solo artículos de National Geographic sobre lugares que visitaríamos algún día. Su voz se convirtió en la banda sonora de mi embarazo, tranquila, constante y llena de amor por un bebé que nunca había conocido. Cuando comenzaron las contracciones en una mañana nevada de febrero, no tenía miedo. Lucas me tomó de la mano a través de cada oleada, susurrando ánimos y chistes terribles que me hicieron reír entre pujos. No hubo voces levantadas en esa sala de parto, ni culpa, ni ira, ni miedo, solo anticipación y alegría, y la promesa de que algo hermoso estaban haciendo. Noah llegó al mundo a las 6:47 de la mañana, rosado, perfecto y gritando con saludable indignación. Lucas lloró cuando el médico lo colocó sobre mi pecho, lágrimas reales de felicidad que no intentó ocultar ni explicar. Hola, pequeño, susurró, acariciando el pequeño puño de Noah. Te hemos estado esperando. Cuando Noah sonrió por primera vez, una sonrisa de verdad, no solo gases, como todos me aseguraron, me di cuenta de que había olvidado cómo se sentía la alegría pura, alegría sin miedo, sin esperar a que la otra zapatilla cayera, sin preguntarme qué cosa terrible sucedería después, solo felicidad, simple y limpia.
Noah había descubierto la magia de las migas de pan esa tarde del martes. Sus dedos regordetes aferraban un trozo de corteza de sándwich como si fuera un tesoro. A los 15 meses, todo lo fascinaba, la forma en que las palmeras. Era un tesoro. A los 15 meses, todo lo fascinaba, la forma en que las palomas movían la cabeza, como las sombras se movían sobre los juegos infantiles, el satisfactorio crujido de las hojas de otoño bajo sus diminutos zapatos deportivos. Pajarito, chilló, su versión de pajarito, mientras una paloma particularmente audaz se acercaba para investigar su ofrenda. Me senté en el banco cercano, un ojo en mi hijo y el otro en la novela que había estado intentando terminar durante 3 semanas, leyendo en momentos robados entre las siestas y las historias para dormir. Este era el lenguaje secreto de la maternidad, de pensamientos interrumpidos y conversaciones a medias. El parque estaba lleno para un martes por la tarde. La escuela acababa de terminar y los niños mayores corrían pasando en su camino al gimnasio, con las mochilas rebotando. Un grupo de madres había reclamado las mesas de picnic cerca de la fuente de agua. Sus tazas de café formaban un círculo protector alrededor de galletas saladas y cajas de jugo esparcidas. Todo se sentía normal, pacífico, incluso el tipo de tarde ordinaria que me habría aburrido antes de Noah, pero que ahora se sentía como un pequeño milagro. Fue entonces cuando lo vi. Ryan estaba a unos 30 metros de distancia, cerca del jardín de rosas conmemorativas donde las parejas a veces tomaban fotos de compromiso. Estaba haciendo un gesto hacia algo con su mano izquierda y vi el brillo de una alianza atrapando la luz del sol de la tarde. La vista me golpeó como agua helada en las venas, aunque no podía entender por qué. Sabía que se volvería a casar eventualmente, los hombres como Ryan siempre caían de pie. La mujer que estaba a su lado era todo lo que nunca había sido, pulida de esa manera sin esfuerzo que hablaba de citas en salones caros y compradores personales. Su cabello rubio caía en perfectas ondas más allá de sus hombros, ni una hebra fuera de lugar a pesar de la brisa de octubre. Llevaba pantalones color crema que de alguna manera se mantenían impecables alrededor de los niños y la sociedad, y su anillo de compromiso era enorme, un diamante de talla princesa que lanzaba arco iris cuando movía su mano. Se reía de algo en su teléfono, completamente absorta en cualquier historia de TikTok o Instagram que hubiera captado su atención, ajena al hecho de que su prometido acababa de quedarse inmóvil, su rostro pasando por expresiones como un carrusel roto. Observé la progresión de emociones de Ryan con la fascinación desapegada de alguien que observa un accidente automovilístico en cámara lenta. Primero vino el shock, su boca se abrió de verdad, lo que habría sido cómico si mi corazón no estuviera martillando de repente contra mis costillas. Luego el cálculo, sus ojos se entrecerraron mientras procesaba lo que estaba viendo. Finalmente, algo que parecía inquietantemente parecido al pánico, su mirada se desplazó de mí a Noah, que había abandonado a las palomas y ahora estaba investigando un palo particularmente interesante. Prácticamente podía ver las ruedas girando en la cabeza de Ryan, la ecuación matemática que estaba intentando resolver, contando meses, midiendo plazos, preguntándose si el niño a 15 pies de distancia compartía su ADN. Noah eligió ese momento para caminar hacia mí, con el palo agarrado triunfalmente en su puño. «Mamá». «Palo», anunció, como si hubiera descubierto el fuego. Sus ojos eran el marrón cálido de Lucas, su sonrisa era pura luz solar, todo su ser irradiaba el tipo de seguridad que proviene de ser amado incondicionalmente desde el nacimiento. Lo recogí, inhalando su dulce aroma de bebé, galletas Graham, aire fresco y los restos de su baño matutino. «¡Qué maravilloso palo!», murmuré contra su suave cabello, mi voz de alguna manera firme a pesar del terremoto que ocurría dentro de mi pecho. Lo inteligente habría sido quedarse, dejar que Ryan viera exactamente cuán imperturbable estaba por su presencia, cuánto había superado los restos que había hecho de mi vida. Pero inteligente no era lo mismo que seguro, y cada instinto que había desarrollado en los últimos 2 años me gritaba que me fuera. «No». Besé la frente de Noah, un gesto tan automático que podría haber sido respirar, y comencé a caminar hacia el estacionamiento. No corriendo, no huyendo, solo una madre recogiendo a su hijo y dirigiéndose a casa para la cena y la hora del baño. Nada inusual en eso. «Ryan. ¿Qué pasa? ¿Quién era esa mujer?». La voz del prometido resonó en el patio de recreo, teñida de confusión y algo más agudo. No me di la vuelta, no reconocí que había escuchado nada. Que lo explique él. Que intente justificar por qué había reaccionado como si hubiera visto un fantasma a una mujer y un niño que supuestamente no conocía. Mis manos temblaban mientras abrochaba a Noah en su asiento de coche, la memoria muscular se hacía cargo mientras mi mente corría. Él balbuceaba felizmente sobre pájaros y palos, completamente inconsciente de que nuestra pacífica tarde acababa de ser destrozada por la aparición de un hombre que una vez había pateado a su madre mientras ella sangraba. El viaje a casa pasó en un borrón de semáforos y señales de giro. Noah se quedó dormido antes de llegar a nuestra calle, exhausto de su aventura. Lo llevé adentro, lo acomodé en su cuna con la suave eficiencia de una maternidad practicada, luego me quedé en la puerta de su habitación, observándolo dormir hasta que mi corazón finalmente se calmó a algo cercano a la normalidad. Lucas no llegaría a casa hasta dentro de 1 hora. Preparé té con manos que finalmente habían dejado de temblar, acurrucándome en nuestro sofá desgastado con la misma novela que había estado intentando leer. Las palabras se confundieron, marcas negras sin sentido en páginas blancas, mientras mi mente reproducía cada segundo de esos terribles minutos en el parque. Mi teléfono vibró a las 8:47 de la tarde, justo cuando estaba cerrando la puerta del dormitorio de Noah después de su última historia. El número no estaba guardado en mis contactos, pero lo reconocí con la enfermiza certeza de la memoria muscular, el antiguo número de Ryan, el que había borrado hace 2 años, pero que de alguna manera todavía conocía de memoria. ¿Ese es mi hijo? 4 palabras que lograron ser a la vez pregunta y acusación, desesperación envuelta en la pretensión de autoridad.
Miré la pantalla hasta que se oscureció, luego bloqueé el número inmediatamente. Pero el daño ya estaba hecho. Esas 4 palabras me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre el estado mental de Ryan, sobre lo que había estado pensando durante esos largos momentos de cálculo en el parque. Se había estado preguntando, quizás durante meses, quizás desde que se firmaron los papeles del divorcio y tuvo tiempo de contar hacia atrás desde las fechas de concepción, quizás desde que vio a los hijos de Sofía y se dio cuenta de lo que había tirado en un momento de ira y culpa. Su perfecta vida nueva de repente tenía un signo de interrogación. La prometida pulida con su cabello impecable y sus pantalones inmaculados, el nuevo comienzo que había construido sobre la base de mi destrucción. Todo eso ahora complicado por la posibilidad de que se hubiera alejado de su propio hijo. Pensé en Amanda, ese era su nombre, lo había aprendido de conocidos mutuos, planeando su boda con un hombre que acababa de enviar mensajes de texto desesperados a su exesposa, eligiendo flores y lugares mientras su futuro esposo contaba meses y se preguntaba si había cometido un terrible error. La ironía era casi hermosa en su totalidad. Ryan había pasado todo nuestro matrimonio acusándome de celos, de ser incapaz de soportar la felicidad de los demás. Ahora era él quien estaba consumido por ella, envenenado por la posibilidad de que yo hubiera encontrado todo lo que él había tirado, amor, familia, el tipo de paz que proviene de ser apreciado en lugar de tolerado. Borré el mensaje bloqueado y fui a revisar a Noah una vez más. Dormía con los brazos extendidos, confiando completamente en que estaba a salvo, en que el mañana traería más pájaros, palos y aventuras. En el suave brillo de su luz nocturna, se parecía exactamente a Lucas, las mismas características suaves, el mismo sentido de quietud y satisfacción. Ryan podía preguntarse todo lo que quisiera. La verdad era más simple que sus desesperados cálculos. Noah nació del amor, no de la obligación, de la curación, no del daño, de un hombre que leía cuentos antes de dormir y pintaba habitaciones infantiles y me tomó de la mano en cada contracción. Algunas preguntas no merecían respuestas y algunos fantasmas necesitaban permanecer enterrados. La llamada llegó el viernes por la mañana mientras doblaba la pequeña ropa de Noah, una tarea interminable que de alguna manera me trajo paz. La voz de la señora Rodríguez crujió a través del altavoz de mi teléfono, su ligero acento más pronunciado de lo que recordaba. Mija, espero no estar molestándote, pero creo que deberías saber que ese hombre ha estado haciendo preguntas sobre ti. Me detuve a mitad de camino, con una camiseta de dinosaurio miniatura en mis manos. La señora Rodríguez había vivido 2 puertas más abajo de Ryan y yo en nuestro antiguo edificio, una mujer de mirada aguda que no perdía nada y decía poco. Siempre había sido amable conmigo, del tipo que recordaba tu cumpleaños y se daba cuenta cuando te veías cansada. ¿Qué tipo de preguntas?, pregunté, acomodándome en la mecedora que Lucas había comprado para la habitación de Noah. Vino el martes por la noche, muy tarde. Le preguntó a Marcus si recordaba algo de esa noche. Su esposa tuvo su crisis. Quería saber si había alguna cámara de seguridad, algún testigo de su comportamiento errático. La voz de la señora Rodríguez transmitía décadas de escepticismo. ¿Marcus? ¿Ese tonto? Estaba listo para ayudar hasta que le recordé lo que realmente vimos. Mi corazón comenzó ese familiar ritmo rápido, pero forcé a mi voz a mantenerse firme. ¿Qué le dijiste? Nada. Pero cariño, he estado guardando algo para ti todo este tiempo. Lo explicó lentamente, con cuidado, como si estuviera manejando algo frágil. Esa noche, la noche en que Ryan me echó mientras sangraba, había sido despertada por voces en el pasillo, voces enojadas, luego llanto, luego el sonido del ascensor abriéndose y cerrándose varias veces. Primero miré por mi mirilla, ¿entiendes? Vi a esa madre suya en el pasillo, caminando como un gato. Luego revisé mi cámara R&M. Hizo una pausa. Y pude oírla ajustando el teléfono. Vi todo, mija, como te tambaleabas hacia el ascensor, pidiéndole a Marcus que llamara a tus padres, la sangre en tu vestido, la forma en que apenas podías mantenerte en pie. El sello de tiempo decía 2:47 de la madrugada. Las imágenes eran cristalinas, una mujer con evidente malestar médico, no alguien que salía dramáticamente, como Ryan aparentemente les había dicho a todos. La cámara me había captado suplicándole ayuda a Marcus, había grabado la deliberada indiferencia del guardia de seguridad, había documentado cada doloroso paso que di hacia esas puertas de cristal. Llamé al 911 esa noche. La señora Rodríguez continuó, les dije que creía que alguien estaba siendo atacado. Dijeron que enviarían un coche, pero para cuando alguien apareció, ya te había sido. De todos modos, presenté una declaración por escrito, me pareció lo correcto. Ella lo había guardado todo, los archivos de video, el número del informe policial, su propio relato manuscrito de lo que había presenciado. Algo me pareció mal en su historia desde el principio, dijo simplemente. Una mujer no sangra así por ser dramática. Me encontré llorando, no de tristeza, sino del alivio abrumador de ser creída. Durante 2 años, había cargado con el peso de la narrativa de Ryan, la persistente duda de que quizás había estado inestable, quizás yo había causado que todo se derrumbara. La evidencia de la señora Rodríguez fue como encontrar agua en un desierto. ¿Por qué me dice esto ahora?, pregunté. Porque se casa el mes que viene, y su futura esposa ha estado preguntando sobre ti, dulce niña. Parece genuinamente confundida sobre por qué su prometido se altera tanto cuando sale tu nombre. Pensé que merecía saber la verdad antes de cometer un error. Las noticias viajan rápido en ciertos círculos, especialmente cuando involucran a alguien tan prominente como Ryan en nuestro grupo social. A la semana de nuestro encuentro en el parque, la gente hablaba, no abiertamente, nunca abiertamente, pero en los susurros cuidadosos que acompañaban al escándalo. Clare me llamó un jueves por la noche.
Su voz temblaba con algo entre culpa y alivio. La hermana de Brian siempre había sido la pacificadora de la familia, la que suavizaba sus asperezas y ponía excusas a su temperamento. Se había mantenido en silencio durante nuestro divorcio, eligiendo la lealtad familiar sobre la verdad. Necesito decirte algo, dijo sin preámbulos. Nos encontramos para tomar un café en una pequeña cafetería del centro, lejos de nuestro antiguo vecindario y la posibilidad de encuentros incómodos. Clare parecía mayor de sus 35 años, líneas de estrés grabadas alrededor de sus ojos como una preocupación permanente. Sabía que querías ese bebé, dijo, removiendo el azúcar en su latte con una precisión innecesaria. Vi cómo mirabas las imágenes de la ecografía de Sofía durante la cena de Navidad, pura alegría, sin celos. Preguntaste sobre temas para la guardería y si sentía al bebé moverse. Así no se comportan las personas celosas. Ella había oído la versión de Brian, la esposa inestable que no podía soportar el embarazo de su cuñada, que de alguna manera había causado su propio aborto espontáneo por inestabilidad emocional. Carol Clare también había visto la guardería que yo había pintado, me había visto organizar ropitas diminutas con cuidado reverente. Bebía más después de que perdieras a Emma, admitió. Dijo que necesitaba algo para lidiar con el estrés de tu colapso. Pero tú no estabas teniendo un colapso, estabas de luto, y él no podía soportarlo. No se trataba de él. Sofía se puso en contacto 2 días después. Su mensaje, llegando a través de Instagram DM, se sintió como un secreto pasado entre conspiradores. Podemos hablar. Te debo una disculpa. Sofía siempre había sido la niña de oro de Brian, la cuñada que no podía hacer nada malo, bella, exitosa, casada con un cirujano que la trataba como a una reina. Durante mi matrimonio, genuinamente admiraba su vida mientras luchaba contra mis propias inseguridades. Nos encontramos en su oficina durante su hora de almuerzo, una sala de conferencias estéril que olía a limpiador de alfombras industrial y estrés. Sofía estaba embarazada de 8 meses de su segundo hijo, brillando de esa manera effortless que una vez me había hecho sentir invisible. También le tenía miedo, dijo en voz baja, con sus manos descansando protectoras sobre su vientre. Todos lo teníamos. La forma en que explotaba por nada y luego actuaba como si estuviéramos locas por estar molestas por eso. Su temperamento siempre fue intenso. Ella había presenciado de primera mano parte del comportamiento de Brian, la forma en que reprendía al personal de servicio por errores menores, su tendencia a castigar a las personas con silencios cuando lo decepcionaban. Pero también había visto algo más, miedo genuino en mis ojos cada vez que él alzaba la voz. En Navidad, cuando trajiste esos pequeños zapatitos para mi bebé, estabas tan emocionada por tu propio embarazo. No había celos allí, solo 2 mujeres compartiendo algo hermoso. Debería haber hablado durante el divorcio, debería haberle dicho a la gente lo que realmente vi. La red de susurros se estaba expandiendo, ganando impulso como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Las personas que habían tenido miedo de contradecir la narrativa de Brian de repente encontraron sus voces. Su consumo de alcohol, que había aumentado dramáticamente después de que me fui, se hizo imposible de ocultar. Los colegas comenzaron a notar almuerzos con alcohol, reuniones perdidas, el ligero temblor en sus manos durante las presentaciones matutinas. Amanda, su prometida, comenzó a escuchar historias que no coincidían con lo que Brian le había contado sobre su inestable expareja. La mujer que supuestamente había sido celosa y vengativa no coincidía con la persona que la gente realmente recordaba. En cambio, recordaban a alguien tranquilo, amable, quizás demasiado complaciente para su propio bien. La doctora Martínez, mi ex ginecóloga, estaba obligada por las leyes de privacidad médica y no podía discutir mi caso, pero pudo confirmar, cuando Amanda preguntó directamente, que la abrupción placentaria era de hecho una emergencia médica fuera del control de cualquiera. No es causada por estrés emocional o celos, dijo con cuidado. Es un evento traumático aleatorio que ocurre en embarazos por lo demás sanos. La narrativa cuidadosamente construida de Brian estaba desarrollando grietas, fracturas capilares que amenazaban con derribar toda la estructura. Durante 2 años, él había sido la víctima, el esposo devoto cuya esposa inestable se había derrumbado bajo presión, quien se había visto obligado a tomar la difícil decisión de protegerse de su comportamiento errático. Pero la verdad tiene su propia atracción gravitacional, y las mentiras requieren un mantenimiento constante para mantenerse en el aire. Con cada persona que hablaba, cada testigo que contradecía su versión de los hechos, la historia de Brian se hacía más difícil de defender. La ironía era casi poética. El hombre que me había acusado de celos ahora estaba consumido por él mismo, celoso de mi aparente felicidad, de mi hijo sano, de mi capacidad para seguir adelante mientras él permanecía atrapado en una red de su propia creación. La evidencia de la señora Rodríguez estaba en una carpeta de Manila en el mostrador de mi cocina, sin usar pero reconfortante. Nunca necesité usar la verdad como arma, estaba encontrando su propio camino a la superficie, llevada por las voces de personas que finalmente habían encontrado el coraje para hablar. A veces la justicia no requiere salas de justicia o batallas legales. A veces es entregada por vecinos de 78 años con timbres de rin y la paciencia para esperar el momento adecuado para revelar lo que han estado protegiendo todo el tiempo. El arresto por conducir bajo los efectos del alcohol ocurrió un martes por la noche en abril, 6 meses después de nuestro encuentro en el parque. Me enteré a través de Clare, quien me llamó con una voz llena de emociones complicadas, alivio mezclado con una genuina preocupación por la espiral descendente de su hermano. Chocó un buzón a las 11:30 de la noche, dijo en voz baja. El nivel de alcohol en sangre era el doble del límite legal. Encontraron botellas vacías en su coche, como si hubiera estado bebiendo mientras conducía. 8 meses en la cárcel del condado le dieron a Brian mucho tiempo para construir una nueva narrativa, para pulir la historia que le contaría a Amanda cuando saliera.
Durante las horas de visita, aparentemente se pintó a sí mismo como un hombre cuyos problemas con el alcohol provenían de perder a un hijo, no por su propia crueldad, sino por una exesposa inestable que le había mantenido a ese hijo alejado de él. La manipulación fue magistral en su simplicidad. No podía afirmar que Noah fue concebido durante nuestro matrimonio, la línea de tiempo era demasiado obvia, demasiado fácil de refutar. Pero podía insinuar, podía dejar que Amanda sacara sus propias conclusiones sobre una mujer tan vengativa que le negaría a un padre el acceso a su hijo biológico. Amanda me encontró a través de Sofía, quien realmente se había cansado de guardar silencio. Se puso en contacto en febrero, un mes antes de la liberación de Brian. Su mensaje era educado pero decidido. Sé que esto es incómodo, pero necesito entender qué pasó realmente entre tú y Brian. ¿Estarías dispuesta a reunirnos? Nos sentamos en la misma cafetería donde me había reunido con Clare meses antes, pero esta vez yo era la que tenía respuestas en lugar de preguntas. Amanda era aún más hermosa en persona, piel de porcelana que hablaba de buena genética y productos de cuidado de la piel costosos, cabello que caía en ondas perfectas a pesar de la humedad de febrero. Pero sus ojos tenían algo que reconocí, el agotamiento que proviene de tratar de darle sentido a historias contradictorias. Me contó sobre Noah, dijo sin preámbulos, su anillo de compromiso atrapando las luces superiores mientras lo giraba nerviosamente. Dijo que le has estado ocultando a su hijo por despecho. No lloré ni me enfurecí ni me defendí con la energía desesperada de alguien falsamente acusado. En cambio, abrí la carpeta que había traído. Registros médicos, documentos de alta hospitalaria, certificados de nacimiento con sus inconfundibles sellos de tiempo. Perdí a mi bebé la noche en que Brian me pateó mientras sangraba por un aborto espontáneo, dije simplemente, extendiendo los documentos sobre la pequeña mesa como evidencia en una sala de justicia. Noah nació 2 años después con la ayuda del hombre que me ayudó a sanar. Amanda estudió los documentos con la intensidad concentrada de alguien entrenado para analizar datos. Era contadora forense, supe más tarde, alguien cuyo trabajo requería encontrar la verdad escondida en números y fechas. Las matemáticas eran simples, brutales en su claridad. Noah había sido concebido 11 meses después de que finalizara mi divorcio, nacido de un padre diferente, en una vida diferente. ¿Por qué mentiría sobre esto?, preguntó, su voz más pequeña ahora, confundida. Me encogí de hombros, reuniendo los papeles de nuevo en su pila ordenada. Tal vez necesitaba creer que él era la víctima en lugar del villano. Ella me llamó 3 días después, su voz tensa con furia controlada. Encontré mensajes de texto en su antiguo teléfono, dijo. Cosas que te envió justo después de que perdieras al bebé, cosas horribles. Su voz se quebró. ¿Cómo sobreviviste a estar casada con alguien tan cruel? Le conté sobre Lucas, sobre la terapia, sobre aprender que el amor no tenía que incluir miedo. Ella escuchó con la intensidad de alguien tomando notas para un examen que no podía permitirse fallar. La boda estaba programada para el primer sábado de marzo en el Riverside Country Club, el mismo lugar donde los padres de Brian habían celebrado su 25 aniversario, donde una vez había asistido a la recepción de su primo e ingenuamente había imaginado mi propia celebración futura. Amanda había planeado todo durante su encarcelamiento, creando lo que ella pensó que sería su historia de redención. No fui invitada, obviamente, pero Sofía sí. Ella me llamó esa noche con una voz llena de asombro y algo cercano a la admiración. No vas a creer lo que acaba de pasar. La ceremonia había comenzado con normalidad. Brian estaba de pie en el altar con su smoking alquilado, no el traje de diseñador que había usado en nuestra boda, que se había vendido para pagar los honorarios legales. Sus padrinos lo flanqueaban, una colección de antiguos hermanos de fraternidad que habían pasado años permitiendo sus peores impulsos mientras lo llamaban lealtad. Amanda caminó por el pasillo, luciendo etérea con encaje vintage, su padre radiante a su lado. Los invitados probablemente pensaron que parecía nerviosa, los nervios normales de una novia que se casa con un hombre recién salido de la cárcel. No tenían idea de que había pasado la semana anterior descubriendo el alcance total de la capacidad de Brian para la crueldad. Cuando el pastor Williams llegó a la parte de los votos de la ceremonia, Amanda hizo algo que nadie esperaba. En lugar de recitar las promesas tradicionales, sacó su teléfono y comenzó a leer desde la pantalla. Mereces perder a ese bebé, leyó ante la aturdida asamblea, su voz llevando claramente a través del silencio repentino. Tal vez ahora dejarás de ser tan egoísta y pensarás en alguien más por una vez. La congregación se quedó congelada, insegura de si se trataba de algún tipo de ceremonia moderna que no entendían. El rostro de Brian se puso blanco, luego rojo, luego blanco de nuevo mientras Amanda continuaba leyendo sus propias palabras. Debería haber visto las señales antes, tus celos, tu necesidad de atención. Al menos ahora sé qué tipo de persona me casé. La voz de Amanda nunca vaciló, profesional y clara, como si estuviera presentando resultados financieros a una junta corporativa. Victoria, resplandeciente en plata de madre de la novia, intentó ponerse de pie, pero pareció incapaz de moverse. La mujer que me había sujetado mientras su hijo me pateaba no podía mirar a los ojos de nadie mientras los secretos de su familia se derramaban sobre el altar como sangre sobre cuero blanco. Estos son mensajes de texto que Brian envió a su primera esposa la noche en que perdió a su bebé a los 6 meses, mientras ella estaba sangrando y de luto, anunció Amanda a la multitud desconcertada. Se quitó el anillo de compromiso de su abuela, una reliquia familiar que supuestamente se había transmitido durante 3 generaciones, y lo dejó caer sobre el altar con un sonido agudo que resonó en la capilla repentinamente silenciosa. No puedo casarme con un hombre capaz de tanta crueldad, dijo simplemente, luego se dio la vuelta y regresó por el pasillo por el que acababa de pasar como novia. El éxodo fue lento y doloroso. Los invitados salieron en grupos confundidos, susurrando entre ellos, tratando de procesar lo que acababan de presenciar.
Los padrinos de Brian parecían avergonzados, finalmente comprendiendo qué tipo de hombre habían estado defendiendo con su silencio y complicidad. Incluso su compañero de universidad, quien había dado el discurso de la despedida de soltero sobre cómo Brian era incomprendido por personas que no conocían su corazón, no podía mirarlo. El padrino de honor quitó silenciosamente el botonier de su solapa y lo colocó en un banco antes de irse sin decir una palabra. La coordinadora del lugar, una mujer profesional que probablemente había visto todo tipo de desastres de bodas, le dijo más tarde a Sofía que nunca había experimentado algo así. La sala de recepción estuvo vacía durante 3 horas, mesas redondas decoradas con los centros de mesa cuidadosamente elegidos por Amanda, un pastel de 4 pisos adornado con flores de azúcar que nunca serían cortadas, una pista de baile que nunca sentiría el peso de los pies celebrando. La cena preparada se enfrió bajo lámparas de calefacción mientras los proveedores esperaban instrucciones que nunca llegaron. El fotógrafo empacó su equipo sin tomar una sola foto de la recepción inexistente. El DJ puso música en una habitación vacía hasta que alguien finalmente le dijo que se detuviera. Ryan estuvo de pie en ese altar durante 5 minutos completos después de que Amanda se fuera, como si no pudiera procesar lo que había sucedido. Su perfecta historia de redención se había derrumbado frente a todos los que le importaban, destruida no por mi venganza o celos, sino por su propia crueldad documentada que finalmente encontró su camino a la superficie. La verdad se había tomado su tiempo, pero había llegado precisamente cuando haría el mayor daño a las mentiras sobre las que había construido su nueva vida. Amanda se había salvado de cometer el mismo error que yo, pero también había entregado inadvertidamente la justicia que nunca había buscado, humillación completa y pública, administrada por sus propias palabras, frente a todos los que alguna vez quiso impresionar. El silencio que siguió al desastre de la boda de Brian fue profundo, no el silencio tenso que precede a una tormenta, sino la profunda paz que se instala después de que una finalmente ha pasado. Por primera vez en años, mi teléfono no vibró con mensajes crípticos o llamadas colgadas, no más encuentros accidentales en lugares que solía frecuentar. Brian había desaparecido de mi mundo tan completamente como si nunca hubiera existido. Lucas me pidió matrimonio un martes por la noche en noviembre, mientras no dormía la siesta y la cena hervía a fuego lento. Nada dramático ni orquestado, solo él arrodillándose junto a mi silla en nuestra mesa de la cocina, sosteniendo un simple solitario que captaba la luz de nuestra lámpara colgante. Amo la vida que hemos construido, dijo en voz baja. Amo cómo haces café por la mañana y le cantas a Noah cuando crees que nadie te escucha. Amo que confíes en mí con tus miedos y tus sueños. ¿Te casarías conmigo? Dije sí antes de que terminara la pregunta, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras Noah se movía en su cuna al final del pasillo, como si sintiera que algo hermoso estaba sucediendo en nuestra pequeña casa. Planeamos la boda para la primavera siguiente, eligiendo el patio trasero de mis padres porque se sentía bien, íntimo, seguro, rodeado de gente que me había visto reconstruirme desde cero. Mi madre y yo pasamos semanas colocando luces a través del viejo roble al que me subía de niña, el mismo árbol que había albergado mis fiestas de té infantiles y las penas adolescentes. Noah tomó sus deberes como portador de anillos con la intensidad solemne que solo un niño de 2 años y medio podía reunir. Practicó caminar despacio durante semanas, agarrando la pequeña cesta como si contuviera las joyas de la corona. El día de la boda, llegó a la mitad del pasillo antes de ver una mariposa y abandonar su puesto para perseguirla por el jardín de flores de mi madre. Los invitados se rieron, la clase de risa cálida y cariñosa que celebra los momentos impredecibles de la vida en lugar de juzgarlos. La señora Rodríguez se sentó en la primera fila, con un vestido lavanda que había comprado especialmente para la ocasión. Se secó los ojos con un pañuelo de encaje durante toda la ceremonia, susurrando a mi madre, así es como debe ser, así es como se ve el amor. Los mismos vecinos que una vez habían oído mis gritos a través de delgadas paredes de apartamentos ahora aplaudían mientras Lucas y yo intercambiábamos votos. La señora Patterson de al lado, quien me trajo sopa durante esas primeras semanas terribles, irradiaba como una abuela orgullosa. El cartero que entregó los documentos de divorcio años antes ahora llevaba invitaciones de boda, el círculo de mi historia completándose de maneras que nunca imaginé. Clare vino con su hijo de 4 años, Marcus, quien inmediatamente se unió a Noah como si fueran primos perdidos hace mucho tiempo. Parecía más ligera de alguna manera, como si hablar la verdad sobre su hermano le hubiera quitado un peso invisible de los hombros. Debería haber hablado antes, dijo durante la recepción, observando a nuestros hijos perseguir luciérnagas en el crepúsculo que se reunía. Fui una cobarde, respondí, apretando su mano. Hablaste cuando importó. Eso es lo que cuenta. Ella había cortado el contacto con Brian después del desastre de la boda, me dijo, no por ira, sino por agotamiento, el cansancio profundo que proviene de permitir los peores impulsos de alguien durante décadas. Necesita ayuda, dijo simplemente. Pero no puedo arreglarlo, y no puedo seguir fingiendo que su comportamiento es normal. Sofía envió un hermoso jarrón de cristal con una nota de disculpa. No pudo asistir porque estaba en reposo en cama con su tercer embarazo, pero quería que supiéramos lo feliz que estaba por mi nuevo comienzo. Victoria, como era de esperar, permaneció en silencio. Algunas personas, había aprendido, preferían preservar su versión de la realidad que reconocer verdades incómodas. 3 años después, me encontré con Amanda en el pasillo de congelados de nuestra tienda de comestibles local. Estaba examinando sabores de helado con la atención cuidadosa de alguien que planeaba una velada especial. El enorme anillo de compromiso había desaparecido, reemplazado por una simple banda de oro que captaba la luz fluorescente cuando ella extendió la mano para tomar un litro de chocolate con menta. ¿Cómo estás?, preguntó, su sonrisa genuina y cálida. Había una ligereza en ella que no había estado allí durante nuestra reunión de café años antes, una sensación de alguien que había esquivado una bala y lo sabía.
Bien, dije, señalando a Noah, ahora de 5 años, y ayudándome a cargar nuestro carrito con su cereal favorito. Realmente bien. ¿Y tú? Ella me mostró fotos en su teléfono, su nuevo esposo, un profesor de ciencias de secundaria que entrenaba a las ligas menores los fines de semana. Sus fotos de compromiso mostraban a un hombre con ojos amables y líneas de risa, alguien que miraba a Amanda como si ella fuera la mejor sorpresa que la vida le había dado. Gracias, dijo simplemente, cerrando su teléfono. Me salvaste de cometer el mayor error de mi vida. Te salvaste a ti misma, le dije con sinceridad. Solo dije la verdad, susurró. Me abrazó entonces, justo allí entre las pizzas congeladas y los helados, dos mujeres que habían sobrevivido al mismo hombre de diferentes maneras. Espero que seas increíblemente feliz, susurró contra mi oído. La parte más extraña de mi nueva vida era su hermosa ordinariedad, sin drama, sin gestión de crisis, sin caminar sobre cáscaras de huevo ni prepararse para la próxima explosión. Lucas y yo discutimos sobre cosas normales, cuyo turno era sacar la basura, si Noah necesitaba un corte de pelo, donde ir de vacaciones el próximo verano. Discusiones que terminaban con un compromiso en lugar de un castigo, discusiones en lugar de dictámenes. Noah llamó a Lucas papá sin ninguna indicación. Para él, este era simplemente el orden natural de las cosas. Papá leía cuentos antes de dormir y construía elaboradas torres de bloques y le enseñaba a andar en bicicleta en el camino de entrada. No había otro hombre en nuestra historia, sin complicaciones ni confusión sobre la estructura familiar. La carpeta de Manila de la señora Rodríguez permaneció guardada en el cajón de mi escritorio, evidencia que nunca necesité usar pero que me resultó reconfortante, prueba de que mis recuerdos eran reales, de que la verdad tenía testigos, de que la justicia a veces llega en formas inesperadas, entregada por vecinos mayores con timbres de rin y fuertes brújulas morales. A veces, usualmente tarde en la noche cuando la casa estaba tranquila y Noah dormía tranquilamente en su habitación, me preguntaba por Baen, si había recibido ayuda para su consumo de alcohol, había aprendido a asumir la responsabilidad de sus acciones, había encontrado alguna medida de paz. Pero estos pensamientos fueron fugaces, más curiosidad que preocupación. Principalmente, no pensaba en él en absoluto. No había destruido la vida de Baen, sus elecciones habían hecho eso, la bebida, la crueldad, la negativa a aceptar la responsabilidad de sus... Habían hecho eso, la bebida, la crueldad, la negativa a aceptar la responsabilidad de sus acciones. La lectura pública de Amanda de sus mensajes de texto no había creado su carácter, simplemente había revelado lo que ya estaba allí. Simplemente me negué a cargar con su vergüenza y aparentemente eso había sido suficiente. Mi terapeuta me había advertido que la sanación no se trataba de perdón o venganza, se trataba de indiferencia, la capacidad de pensar en tu abusador de la manera en que pensarías en un extraño en el autobús, brevemente, sin inversión emocional, luego nada. Había llegado a ese bendito estado de libertad psicológica donde Baen existía en mi pasado como cualquier otro capítulo cerrado. El roble en el patio trasero de mis padres crecía nuevas hojas cada primavera, sus ramas se extendían más hacia la luz del sol. No algún día se subiría a él, tal como yo lo hice, aprendiendo que incluso los árboles más fuertes se doblan en las tormentas, pero rara vez se rompen. Algunas historias terminan con confrontaciones dramáticas o justicia perfecta, la mía terminó con algo mejor. Paz y el silencioso conocimiento de que la verdad tiene su propia línea de tiempo, su propia manera de arreglar las cosas.